Hola Escorpio, bienvenido y bienvenida a tu canal, Sami Tarot. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí en este preciso momento. Me puedes apoyar dejando correr el video hasta el final, dándole un like y suscribiéndote al canal también. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Mi querido y mi querida Escorpio, los quiero muchísimo. Vamos a comenzar esta lectura. No olvides que tú eres el hacedor, el arquitecto, la arquitecta de tu propia realidad. Te dice este angelito en este día: no te culpes, más bien rectifiques. ¿Listo? Después de leche derramada ya no vale Santa Lucía. Es mejor dejar de darse golpes en el pecho y hacer y avanzar. ¿Listo? Pedir perdón, perdonar y seguir adelante. Recuerda que el perdón no siempre significa reconciliación. El perdón es para ti, no es para la otra persona. Listo, es para que tú te descargues de esa piedra que llevas encima y seguir adelante. Hoy eres abrazado, abrazada por la luz, mi querido y mi querida Escorpio, por tus guías angelicales, y te recordamos que tú eres una hermosa extensión del amor de Dios. Entrégame cualquier preocupación y llegará a ti el milagro que más necesitas en este momento. Atentamente, el arcángel Rafael. Wow, qué mensaje tan bonito, tan positivo para ti en este preciso instante. Ahora vamos a completar estas lecturas, estos mensajes especiales para ti, mi querido Escorpio, con una lectura con las barajas españolas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, esta primera lectura es general. Podrías estar tú soltero o comprometido, pero vamos a hablar solamente de trabajo, de estudio, de lo que salga. ¿Listo? Algo diferente del amor. En este preciso momento me dicen las cartas que tú no avanzas porque tienes muchos miedos, porque tienes muchos temores, y esa cuestión de ese miedo, de ese temor, te está frenando todos los aspectos de tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Cuál es el temor que tienes? La mejor manera de superar el miedo y el temor es mirando a ese miedo, a eso que tanto te atemoriza, a los ojos, enfrentándolo, confrontándolo. Listo, tampoco te digo que te vayas a tirar a un abismo con los ojos cerrados, no, con conocimiento, con seguridad. Prepárate si es algo que te paraliza a ti. Si es necesario que busques ayuda profesional para superar ese miedo, hazlo. Pero yo te digo que la peor diligencia es la que tú puedes hacer. De lo único que te puedes arrepentir en tu vida de no haber hecho es de lo que no haces. El único límite es que sea algo que perjudique a otras personas o que te perjudique a ti. Pero lo demás es totalmente permitido. ¿Listo? Las cosas tal vez no están avanzando al ritmo que tú quieres, pero están avanzando. ¿Listo? Más bien crece, estudia, prepárate para eso tan bueno que viene para ti. Avanza, si sea a pasos chiquitos, a pasos grandes, pero avances. No te quedes paralizado, paralizada por el miedo. Me dicen las cartas que todo eso tú lo superas. Con trabajo sí, pero definitivamente tú lo superas. Vamos, avanza, sigue adelante, crece. Esta situación está afectando todo, especialmente tu trabajo, tu salud física, tu salud espiritual, tu salud profesional, todo. Mira, te sientes como sin solución, sin poder salir, sin poder avanzar. No, mira, sí hay solución, sí hay cómo avanzar, sí hay cómo crecer. Es el miedo el que te tiene paralizado o paralizada. Enfréntalo, confróntalo. Tú dirás, pero es que es más fácil decirlo que hacerlo, pero si no lo intentas, nunca lo vas a poder saber si sabías o no sabías. No te pongas a prestarle oídos a personas malintencionadas, inescrupulosas, que te estén queriendo meter miedo y temor. Es que sí, o sea, le prestas demasiada atención a otras personas, y son personas que lo único que quieren es perjudicar, lo único que quieren es dañar definitivamente. ¿Listo? Hay alguien que como que
que como se muestra como muy amigo, muy amiga tuya, no te confíes tanto de esa persona, porque es alguien como que te condiciona a ti, como que te ayuda, pero te está pidiendo todo el tiempo favores y está queriendo que tú le sirvas de alguna manera o de otra. No, así no es la amistad, así no son las cosas definitivamente. Cuando uno quiere ayudar a alguien, lo ayuda a esa persona, pero no le está pidiendo favores en contraprestación. ¿Listo? El universo se encarga de devolverle a las personas lo que dan hacia otras personas. Bueno, ahora sí, vamos para adelante, mi querido Escorpio, no te me apachurres más, vamos. También cultiva tu vida espiritual. Te puede ayudar muchísimo a relajarte, a mirar las cosas desde otra perspectiva. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del amor. No importa si estás en contacto cero. Quiero que pienses ya mismo en esa persona especial para ti en este preciso momento. Vamos a preguntarle qué siente, qué espera, qué piensa de ti esa persona especial en este preciso momento. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial, se siente, es alguien que te quiere, sí, pero se siente muy desmotivado, muy desmotivada en este instante. Sus sentimientos se están viendo opacados por esa tristeza, por esa desmotivación, por ese ya no querer hacer las cosas, porque te ve como muy disperso, muy dispersa. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Bueno, espera que esa persona que ha aparecido de tu pasado, esa persona, ese ex o esa ex, que tú lo dejes así en el pasado. Eso es lo que está diciendo tu persona especial, que te ve como muy emocionado, como muy emocionada con esa persona que volvió de la noche a la mañana, definitivamente. Tu persona especial piensa que tú como que tienes miedo, tienes temor de construir algo nuevo, algo diferente, como que quisieras más bien volver al pasado con esa persona, como que no quieres atreverte a algo que los puede llevar a ustedes a algo realmente bonito, a algo que ustedes dos pueden estar construyendo, ¿listo? Algo diferente. Te ve como muy, ¿cómo te digo? Como muy desanimado, como muy desanimada y muy entusiasmado por esa persona del pasado. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? Vamos a ver qué me les espera a ustedes en esta relación y un futuro, y el futuro más bien cercano de ustedes dos como relación, como pareja. Bueno, al parecer ustedes toman la decisión de concretar las cosas, ¿listo? Tu persona especial o tú, o sea, la contraparte a la cual le volvió el pasado, el amor del pasado, se va a poner firme esta persona y va a poner los puntos sobre las IES. Bueno, ¿estás conmigo o estás con esa persona de tu pasado? ¿Listo? Y como que se va a resolver por ti, tu persona especial, o tú te resuelves por tu persona especial. Bueno, las cosas se reafirman y comienzan a trabajar por la relación. Esto como que es un bachecito. Lo de esta persona del pasado como que es un bachecito. Mira, a veces decimos que es mejor malo conocido que bueno por conocer. No, eso no aplica en las relaciones. Si alguien fue malo contigo, si alguien no se portó bien contigo, no es para que tú vayas a volver con esa persona estando con otra. Bueno, si quieres volver con esa persona y ensayar si esa persona ha mejorado, pero que estés solterito, que estés solterita, no que pongas a sufrir a otra persona por culpa tuya, por culpa de un capricho de esa persona, porque muy seguramente es un capricho. Lo de esa persona que ha vuelto al pasado, eso es un capricho definitivamente. ¿Listo? Es un amor de juventud. Es un amor de muy de pasado. Tal vez el primer amor de esa persona, listo, es alguien que a esa persona le causó mucho desasosiego. No fue un buen amor, ¿listo? No fue un buen amor definitivamente. No es momento de rabias, no es momento de ira, no es momento de discutir, no es momento de, ¿cómo te digo? Sí de ser firmes, pero no es momento de irse a esos sentimientos extremos de exacerbación, de discusiones a veces sin sentido.
más bien piensa muy bien, de una manera firme, sí, porque hay que ponerse firmes cuando las cosas se ponen así, de esa manera de que nuestra persona especial quiera volver con alguien del pasado o esté como que muy entusiasmado con alguien del pasado. Entonces, bueno, o estás conmigo o estás con esa persona, pero yo no me voy a poner a esperar a que tú vengas con esa persona y que después esa persona te vuelva a dañar, te vuelva a hacer sufrir y quiera volver conmigo. Conmigo no va a ser así, de esa manera. Le puedes decir así a tu persona especial definitivamente. Eso que tanto anhelas llegará. Solo recuerda que el tiempo es sabio y en el camino aprenderás que la paz es lo más valioso. Te ayudaré a revisar en tu interior si tu corazón está tranquilo, sin dolor ni ansiedad, mi querido y mi querida Escorpio. Lo que te estoy diciendo, no es momento de discusiones, es momento de tu paz, de tu tranquilidad. No te quiero decir con eso que es momento de que te dejes pisotear y que te hagas de la vista gorda. No, paz, tranquilidad, pero sí, firmeza, claridad. ¿Listo? Respeto por ti, respeto por tus sentimientos. ¿Listo? Y respeto por todos los demás. Entonces vamos para adelante. Tú eres una persona como con una vida espiritual bastante activa. Bueno, es algo que te va a llevar a ti a tomar la mejor decisión en este caso. ¿Listo? Pero yo veo que ustedes dos van a triunfar en esta relación, sí. Te vas a tener que poner firme, sí. Pero el triunfo va a ser para ti. ¿Listo? Si quieres escribir algo para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi vida la sabiduría, la paz y el amor que me merezco. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Escorpio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.